Bienvenidos al podcast En el Salón, un podcast hecho por maestros y para maestros, donde abordaremos temas de esta bella profesión que es la docencia. Yo soy la maestra Tei. Y yo la maestra Viri. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio con este nuevo capítulo, pero primero queremos agradecer a todos los compañeros que nos compartieron tantas y tan bonitas experiencias que han vivido tanto en cumpleaños como días del maestro, en sus comunidades y en sus escuelas. Fue un episodio muy emotivo, maestra, y no sé qué usted Muy largo. opine. Muy largo, se tuvo que hacer en 2 partes, pero la intención siempre fue agradecer a los compañeros que nos comienzan a seguir, darles un espacio para que sepan que aquí también se escucha su voz. Esperemos durar mucho tiempo y así como han sido experiencias muy bonitas y muy sensibles, si en algún momento llegan a tener una mala experiencia, algo que les haya ocurrido, pues que también sepan que ese es un espacio para ellos, para que puedan ser escuchados. Claro, también lo pueden hacer de manera anónima, por supuesto que sí, nosotros no los vamos a echar de cabeza. Este es un espacio para todos ellos. Al final, Estrellita amarilla para todos los que nos compartieron. así es. Entonces, siempre fue la intención cuando se comenzó a crear este podcast, siempre quisimos darle un espacio a todos los compañeros que en muchas ocasiones no pueden compartir lo bonito o lo malo. Ya dimos el primer paso, compartimos lo bonito, y si en algún momento no se sienten escuchados o piensan que algo está mal, no duden, compártanlo y con gusto nosotros aquí los escuchamos, los leemos, lo compartimos, y si se nos es posible, aunque no seamos psicólogas ni seamos especialistas, pues poderles dar algún consejito basado en nuestra propia experiencia, porque el mundo de la docencia es tan inmenso, pero al mismo tiempo tan maravilloso, tan estresante. Entonces hay muchas cosas que se puedan compartir. Y pues muchas gracias por habernos acompañado durante esos 2 episodios especiales. Ojalá que se repita en alguna otra ocasión y poder estar compartiendo con todos ustedes. Así es. Pero viene lo interesante. Se está acercando las fechas para la aplicación de nuestro examen de promoción ¡Ay! horizontal. ¡Qué Ya nervios! habíamos hablado un poquito sobre la guía de estudio en un episodio anterior. También habíamos dicho que ese tema se iba a dividir en 2 partes. Ya lo hicimos, ya dimos como una pequeña introducción de dónde viene el por qué evaluarnos. Ya dijimos que venía, bueno, del artículo 3, porque así lo pide tener maestros de calidad y con calidad. Entonces, ya sabemos la base, ahora viene lo interesante. Las guías de estudio ya oficiales para que ya empezaron a circular para nuestra consulta. En este episodio queremos analizar un poquito la guía como tal, no tanto los documentos. Ya más adelante veremos la posibilidad de generar algunas cápsulas informativas con los documentos que ahí nos mencionan, porque es muchísima información. Entonces, no queremos aburrirlos, pero también queremos ser un apoyo y de ayuda para todos ustedes. Así es. No, yo no me considero experta en la materia. La maestra Tei está muchísimo mejor preparada que yo para el análisis de los documentos. Entonces, y me voy a apoyar con ella para las cápsulas que me toquen a mí. Vamos a darle duro porque viene complicado, muy complicado. Sí, con muchísima información. Estábamos preparando para todos ustedes, compañeros, estas cápsulas informativas, estos pequeños videos breves que van a salir a lo largo de los días, no en un día fijo, pero que van a ser analizando, como conversando un poquito sobre esta parte de los diferentes documentos, porque son muchísimos los documentos que se van a abordar, que se van a estudiar. Entonces, una forma de analizarlos, pues, es tener estas redes de comunicación
estas redes con tus compañeros de escuela o de apoyo donde puedan estudiar juntos y pues ahora sí que estos videos esperemos que les sirvan al momento de que hagan esos grupos de apoyo y que lo puedan compartir. Entonces y como yo le decía a la maestra Viri, va a ser también una forma de estudiar nosotros y de ayudarles a los compañeros a que también pues estudien esos diferentes documentos. Así es. Sí. Pues entonces comenzamos. Adelante, comencemos. Pues vamos a comenzar, compañeros, con el análisis de este primer documento, que es la guía de estudio para docente de primaria en cuanto al instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes. Cabe mencionar que vamos a empezar con lo que es primaria, porque es donde nos desempeñamos la compañera Viri y yo. Sin embargo, durante las cápsulas que tenemos planeados hacer, esperemos abordar o ver algunas de las diferencias que hay con los otros niveles educativos. ¿Sale? Se liberaron 2 documentos que pues comúnmente las estamos llamando como guías de estudio y ahorita vamos a realizar un pequeño análisis de este primero, que es el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes. Y pues nos da una estructura general en lo que es el índice, viene lo que es la presentación, y empieza ya a desarrollar toda la información. Si nos vamos hasta el apartado de sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes, nos habla de dónde surge pues todo esto y también cuál es el objetivo del apartado como tal y de cómo nos va a describir todo el proceso de selección de la promoción horizontal. Nos habla también de que existen 2 etapas en particular, que son las que describe aquí. La primera es el instrumento de conocimientos y aptitudes, ¿sí? No lo veamos como examen, sino instrumento de conocimientos y aptitudes, porque luego la palabra examen nos hace que nos da miedo. Ok. Y principalmente nos dice que este instrumento va a ser de opción múltiple. Las respuestas de las preguntas van a ser de opción múltiple, como ya se ha venido haciendo desde hace varios años ya, con la aplicación de estos exámenes, instrumentos, evaluaciones. Entonces va a ser de opción múltiple y principalmente va a servir para valorar habilidades, competencias profesionales, conocimientos y capacidades en cuanto al desempeño eficiente de la función de acuerdo a los perfiles docentes, ¿sí? Es la intención de este instrumento. También nos habla de que se va a realizar en línea, en la modalidad a distancia, durante el 3 y 4 de julio del 2021, sí, en un horario de 9 a 12 horas. ¿Sí? Estas son las fechas que se manejan en este documento. Acuérdense que pueden variar por estado, de acuerdo a los ajustes que haga cada una de las secretarías de educación en el estado correspondientes. Entonces, yo estos datos ahora sí que se los doy porque son los que vienen de forma oficial en esta guía que es como la guía de estudio federal. Ajá, es la general, o sea, esa va para todos. Ya las especificaciones las dará la secretaría de cada estado. Tal vez decidan dejarlo de esa manera y así se aplique, pero tal vez habrá algún estado que diga quiero cambiar algunas condiciones o algunas situaciones y lancen alguna nueva en los diferentes estados, pero esa es solamente una suposición, no sabemos. Nos basamos ahorita en lo oficial, nada más. Lo oficial. Habrá que estar al pendiente de las vías oficiales de cada uno de los estados, inclusive de los municipios, para cualquier cambio que se haga. Inclusive, todavía cuando nos inscribimos nosotros o cuando mandamos nuestros papeles para el registro, hasta ese momento la evaluación todavía iba a ser presencial, porque inclusive elegimos sedes, dimos sedes, opciones de sedes. Cuando nos mandan nuestra carta de aceptación, de hecho, viene una sede física asignada,
Entonces, poco a poco se empezó a liberar este rumor de que iba a ser en línea hasta que pues ya de forma oficial se confirmó. También es importante mencionar que dentro de este análisis pues vienen las especificaciones que se nos dan para tener en cuenta al momento de la aplicación del examen, porque es una modalidad completamente nueva. Tengo entendido que los de promoción vertical ya hicieron su examen, de hecho hubo muchas dificultades. Ojalá que alguno de los compañeros pueda compartirnos su experiencia y sus consejos y podamos hacer una cápsula específica sobre esas especificaciones, valga la redundancia, para tomar en cuenta y que no nos agarre desaprevenido, ni con los nervios, ni nada. Entonces, ahorita al ratito las vamos a comentar, pero también pues vamos a profundizar un poquito más adelante o en otra cápsula. Así es. Entonces, ese es en cuanto al instrumento o a la etapa 1, que es el instrumento de conocimientos y aptitudes. Ya vimos cuál era el objetivo, cuál es el objetivo y pues algunas fechas probables. La etapa 2 la maneja como una autoevaluación y exposición de la práctica educativa, ¿sí? Esta etapa se divide en 2 componentes. El primero, que es el componente A, que es el instrumento de valoración de recursos personales y prácticas educativas, y no es más que una autoevaluación, una autorreflexión de nuestra propia práctica y de cómo o cuáles son las propuestas que tenemos para que nuestros estudiantes logren al máximo los aprendizajes esperados. Pero es una reflexión sobre nuestra propia práctica. Sí. Y el componente B es una entrevista hecha por el colectivo docente. Esto es, bueno, aquí lo maneja como una exposición argumentada hacia nuestro colectivo docente sobre la reflexión que hicimos, ¿sí? Sobre esas conclusiones a las que llegamos derivadas de la autoevaluación y también para mostrar el análisis de las necesidades educativas y las estrategias que se tienen y que se van a atender, ¿sí? Nos maneja también, recordemos que este es de la etapa 2 y la etapa 2 se divide en 2 componentes. En 2 partes. Uh-huh. El primero, que es la autoevaluación, lo maneja como un instrumento donde son preguntas abiertas. Esas preguntas van a hacer que nosotros como docentes generemos pequeños textos, breves, pequeñitos, concisos, y justamente en esos textos se va a reflejar la autorreflexión o la autovaloración que tengamos de nuestra práctica docente. También nos da fechas, igual se va a hacer en línea, modalidad a distancia, durante el 3 y 4 de julio del 2021, en un horario de las 2 p.m. Uh-huh. O sea, va a ser esos mismos días, nada más que cambia el horario con el de los conocimientos y aptitudes. Y el componente B, lo maneja como si fuera una entrevista hecha por un comité que va a estar formado por miembros del colectivo escolar. A ver, entonces, maestra, vamos aclarando. Se van a realizar 2 examencitos, 2 instrumentos. Uh-huh. Uno que va a ser de opción múltiple, uh-huh, que es el que se va a aplicar en la mañana, el de conocimientos, el donde se van todo lo que nosotros estudiemos en los documentos que se nos han dado es lo que vamos a responder en el primer examen, que va a ser a las 9 de la mañana. Así y viene una segunda parte a las 2 de la tarde, hora del centro, uh-huh, en donde van a hacer preguntas abiertas y nosotros de manera crítica y reflexiva vamos a responder de acuerdo a nuestra práctica. Así es. Ok, uh-huh, hasta ahí estamos claros. Uh-huh. Así es. Muy bien, vamos a continuar entonces con el análisis y vamos a profundizar un poquito más en cada una de las etapas que se nos dan en el documento. Vamos con la primera, que es esta parte del instrumento de valoración y conocimientos de aptitudes, lo que todos conocemos como el examen. Ok, ¿sí? Perfecto. Y pues nos habla justamente de que, se los voy a leer como tal porque está largo,
que se publicó el Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión Escolar en la Educación Básica, perfiles por profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directivo y de supervisión escolar. Esto el 11 de diciembre del 2020, ¿sí? Hace poquito. Y justamente, pues con la intención como de unificar todos esos criterios que se esperan de lo que es la práctica docente. Obviamente es más amplio, pero bueno, lo vamos a resumir de forma general. Y nos presentan los dominios o criterios a partir de los cuales se va a realizar esta evaluación o este instrumento. Es decir, que con estos dominios es con lo que nos van a evaluar, es lo que ellos pretenden o quieren que nosotros como docentes tengamos. Así ¿sí? es. Así como ustedes, por ejemplo, cuando hacen su examen que dicen, ay, a ver qué temas vimos este trimestre y empiezan a hacer así, ellos dijeron, a ver qué dominios tienen estos maestros y empezaron a hacer su evaluación. Así. Entonces, justamente, pues de ahí surgen estos dominios. Anteriormente, pues no eran dominios, se les manejaba, creo que como dimensiones, cuando entré yo al sistema, pero pues viene siendo lo mismo. Acuérdense que la educación, al igual que la sociedad, va avanzando. Entonces, actualmente, si tú ves estos dominios y los comparas con los que se tenían anteriormente, son muy similares. Cambian ciertas palabras para adaptarse al nuevo contexto, cambian ciertas intenciones, pero al final de cuentas, pues es sobre la práctica docente, ¿vale? Y más con el contexto en el que estamos viviendo ahorita. Entonces tenemos el primero, que es dominio 1, una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Tenemos los criterios de este dominio. Asumen su quehacer docente el valor de la educación como un derecho de las niñas, los niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que es un medio para la transformación y mejoramiento social del país. 2. Realiza su quehacer docente considerando que la interculturalidad favorece la convivencia armónica basada en el respeto y aprecio a la diversidad de todas sus expresiones. Y 3. Asume su responsabilidad para participar en procesos de formación continua y superación profesional para fortalecer su ejercicio docente y contribuir a la mejora educativa. Ya tenemos muchas palabras clave, Sí. ¿sí? Que es de la educación como derecho, Interculturalidad. Convivencia armónica, que hemos estado hablando mucho de convivencia en los últimos años, y formación continua. Sí. Se supone que la bibliografía que se nos va a ofrecer al finalizar este documento aborda estos temas de este dominio, ¿sí? Por eso surge esa bibliografía, para que al momento de que nosotros la estudiemos, pues estemos analizando, abordando y desarrollando los dominios y los criterios de cada uno de estos dominios, ¿sí? El número 2 es una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. En pocas palabras, conocer a tus estudiantes. Que eso todos los maestros lo hacemos, con diferentes nombres, con diferentes palabras, pero al final todos lo hacemos porque es una práctica que desarrollamos desde el primer día de nuestro servicio dentro de la educación. Exacto. Y que aún a pesar de que estemos a distancia, ya los conocemos, sí, nos damos cuenta de cómo son. Y sus criterios son: conoce a sus alumnos para desarrollar su quehacer docente en forma pertinente y contextualizada, desarrolla estrategias que le permiten conocer a sus alumnos y brindarles una atención educativa incluyente y equitativa, lo que en su momento se le conocía como ajustes razonables, ajustes curriculares, ha tenido varios nombres. Sí. Propicia la participación de todos los alumnos y su aprendizaje más allá del aula y la escuela. ¿De qué estamos hablando? Un aprendizaje significativo, un aprendizaje situado, ¿sí? Y la inclusión, la integración de los estudiantes
a las aulas, sin importar sus características o su origen o todo lo demás. Y la capacidad que tiene el docente para poder aplicar o realizar sus clases de acuerdo a ese contexto. Continuamos con el dominio 3, que es una maestra o un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o los adolescentes. Sus criterios son: prepara el trabajo pedagógico para lograr que todos los alumnos aprendan. Utiliza un repertorio amplio y diverso de estrategias, actividades y materiales didácticos acordes con las capacidades y las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. Desarrolla el trabajo pedagógico con el grupo escolar de modo que favorece el aprendizaje, la participación y el bienestar de todos los alumnos. Y evalúa de manera pertinente el desempeño de los alumnos a través de diversas estrategias para valorar los aprendizajes y su intervención docente. Si se fijan, este número 3 ya va como más puntual a ciertas acciones que tenemos como docentes, como lo son la evaluación o la implementación de estrategias. El número 4 es una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Sus criterios son: participa en el trabajo de la escuela para el logro de los propósitos educativos, contribuye en la construcción de una escuela que tiene una cultura de colaboración orientada hacia el aprendizaje entre pares y la mejora de la práctica docente. Y número 3, involucra a las familias de sus alumnos y a la comunidad en la tarea educativa de la escuela. Y si se fijan, cada dominio habla como en lo particular del docente, ya el docente como un ser social con la comunidad, el docente delante del grupo, o sea, son como las dimensiones, las esferas que conforman la práctica docente como tal. Y son esas 4 dimensiones. Si alguna vez ustedes se preguntaron, ¿qué nos van a evaluar? ¿Cómo nos van a evaluar? Es injusto. De aquí salen justamente son estas. ¿Sí? Son esos dominios. Y se supone, porque era como luego la discusión que se da, ¿cómo nos van a evaluar si todos somos diferentes, si estamos en diferentes contextos? Ok, sí. Sin embargo, como docentes, pues hay criterios que se unifican al tener la misma profesión, ¿sí? No son iguales al 100%, pero sí se unifican esos criterios. ¿Cómo los unificó Secretaría? Pues con estos 4 dominios y sus criterios correspondientes. ¿Vale? Ok, muy bien, maestra. Entonces, es lo que decíamos hace ratito. Son cosas que ya sabemos, que ya hemos aplicado, pero desde otro nombre o desde otra experiencia. Entonces, como lo mencionas, es cada etapa que va teniendo el maestro frente al grupo, con sus alumnos, el maestro con la comunidad, el maestro en su desarrollo, en su formación continua. Entonces, es cada etapa que como docentes vamos teniendo, es lo que se nos va a evaluar. Dentro de la guía viene un apartado que es el simulador del examen. Nos menciona que la unidad de sistema para la carrera de los maestros y maestras pone a nuestra disposición un sitio web en donde viene un simulador para presentar nuestro examen. Pero hay que quedar claros, este simulador no es para estudiar las preguntas, sino para familiarizarnos con el tipo de reactivos que van a venir en nuestro examen. Es simplemente para practicar el cómo se va a contestar y no tener fallas el día del examen. Y familiarizarte con la plataforma también. Ajá, ok. Dice, este simulador permite al participante familiarizarse con el tipo de reactivo que conforman el instrumento de conocimientos y aptitudes, o sea, qué tipo de pregunta van a venir en nuestro examen. Habituarse a las funciones de la plataforma que realice el examen, que es lo que nos decía la maestra, familiarizarnos con el manejo de esta nueva plataforma que muchos compañeros es la primera vez que vamos a presentar
un examen de este tipo. Nos pide considerar lo siguiente a la hora de aplicar el simulador o bien nuestro examen. Se debe mantener en modo de pantalla completa. No se debe hacer un uso distinto al del navegador. Solamente tienes que tener abierta la página de la plataforma donde estás aplicando ya sea el simulador o bien el examen. No puedes cambiar de tamaño. La dejas en pantalla completa y ahí se queda. No puedes hacer ningún cambio ni ninguna modificación en tu pantalla. El sistema nos mostrará por 15 segundos un aviso intermitente recordando el tiempo que le resta para concluir el instrumento de valoración. Los intervalos serán al faltar 3, 2 y 1 hora. Al restar 30 minutos, el aviso se quedará en pantalla de forma permanente. Para seleccionar una respuesta, se deberá de hacer clic sobre una de las opciones. Una vez que confirme la respuesta seleccionada, se avanzará a la siguiente pregunta y no podrá volver a la pregunta anterior. O sea que no vamos a tener oportunidad de rectificar en alguna pregunta. Nos pide para acceder a la plataforma del simulador el CUR, folio y contraseña, los cuales se han hecho llegar por medio de correo electrónico y están en el perfil de la plataforma en la ventanilla única de servicios, o sea, Venus. Ese folio viene en la carta de aceptación que se nos envió después de que nosotros enviamos nuestros documentos de preregistro. Nos hacen llegar una carta donde nos aceptan y nos dan la sede que nos corresponde. En esa carta viene el folio. Ese folio es el que tú vas a agregar para iniciar sesión en el simulador. Te pide tu contraseña, que es con la que entras a plataforma Venus, y el CURP, que es tu nombre de usuario. Debes de tener esos 3 datos para acceder al simulador. Si te hace falta uno, no te va a dejar entrar. El día de ayer en la noche yo quise entrar al simulador, pero me topé con dos problemitas. No me sé mi contraseña de plataforma Venus. Yo la tengo en automático en la página, entonces necesito restablecerla y anotarla para que no se me vaya a olvidar. Necesitas tener eso y por lo tanto necesitas el folio. Quise entrar a la plataforma para descargar mi hoja de aceptación y poder ingresar el folio que me piden, pero ya la plataforma estaba cerrada a la hora que yo quise entrar, entonces ya no pude ingresar para realizar el simulador. También cuando tú abres la liga que aquí nos ponen, te pide un reconocimiento facial. Tienes que colocarte frente a tu pantalla, frente a tu cámara, y te va a tomar una captura de tu cara. Te reconoce facialmente. Ahora sí te permite dar el siguiente paso, que es donde vas a ingresar CURP, contraseña y folio. Hasta ahí me quedé. Ya no pude avanzar porque no tenía esos 2 datos. Yo me imagino que el reconocimiento facial es para no hacer trampa, para que la persona que inicie sesión sea la misma que contesta todo el examen y que no vaya a haber algún cambio de persona para poder hacer un relevo. Me imagino yo que por eso lo solicita. Nos piden ciertas características de nuestro equipo. Yo creo que la mayoría sí las tenemos porque son características de equipos ya pasados. Un procesador Intel Pentium 4 y superior. Entonces pues ya son, me parece que el Intel Pentium tendrá alrededor de unos 5 o 6 años, si no es que más, que salió al mercado. Entonces ya son equipos, a los actuales pues ya vienen superior con este procesador. 64 megas de RAM y 128
megas de RAM para Mac, o sea, para las de la manzanita. Entonces, ya también las computadoras vienen con una capacidad bárbara, a diferencia de las que había hace 10 o 15 años. 50 megabytes de espacio libre en el disco, y igual nos da la especificación para la Mac, que es de 70 megas. Fácil, hay computadoras que ya hasta traen 1 o 2 terabytes de capacidad. Es que ya la mayoría viene con esas características, entonces, y sistema operativo de Microsoft 98 o superior. O sea, que nos está hablando cuando salió el Microsoft 98. O sea, ya hay muchos maestros que ya tenemos equipos actualizados, o tal vez no tan actualizados, son tan nuevos, pero sí ya son más recientes y que cumplen con todas estas características. Si no saben si su computadora cumple con esto, tienen que entrar a las características de su equipo. Le dan inicio, entran al disco o en programas, y ahí se van a disco duro y ahí van checando todas las especificaciones que tiene su equipo. Ahí se las van a dar. A ver si ahorita puedo y les pongo en pantalla la imagen de mi computadora para que vean que sí, todas las computadoras ya vienen con esas especificaciones. También nos da las especificaciones que debe de tener nuestra cámara. Nos pide una resolución de 640 por 480 píxeles que debe de estar colocada al frente. Si tu equipo no cuenta con una cámara web ya instalada, debes de ponerle una externa. Por lo general, los equipos más antiguos, por así llamarlo, que de escritorio, que es el CPU y aparte viene el monitor, no contaban con una cámara ya instalada. A esas computadoras se les tenía que agregar una cámara externa. Si el equipo en el que van a realizar su examen tiene esas características, habrá que ponerle o instalarle una cámara externa. Me parece que ya las nuevas computadoras que son de escritorio ya cuentan también con la cámara instalada. En caso de que no, tendrán que adquirir una para poder realizar su examen. Recuerden que les dije que para poder iniciar en el simulador me pedía reconocimiento facial. Si no pasas el reconocimiento facial, no puedes iniciar sesión para el examen. Nos da una red, y ese es el internet que manejamos, de 2 megabytes de bajada y 1 megabyte de subida como mínimo. Si tienen duda en esta característica, pueden llamar a su sistema proveedor de internet y preguntar la capacidad o los megas o no sé que tiene el servicio que ustedes están contratando, para que no vayan a tener ninguna dificultad. Y también nos dice el navegador que se debe de utilizar para ingresar a la plataforma. Es el Chrome, Firefox o Edge, no sé cómo se pronuncia. Son esas 3 opciones la que nos da para poder iniciar la sesión de nuestra plataforma. El software de aplicación funciona con requerimientos mínimos. Sin embargo, es importante que el participante prevea que su equipo de cómputo se encuentre en condiciones óptimas de funcionamiento y que cuente con una cámara web instalada. Asimismo, deberá prever un espacio iluminado, cómodo y libre de interrupciones para desarrollar su aplicación. Ok, entonces hay que con tiempo revisar que nuestra computadora cumpla con todos los requisitos, y si no, pues ver la manera de hacerlo, conseguir alguna, no sé, hay opciones para poder realizarlo. Nos menciona también sugerencias de estudio. En el podcast de hace unos días les dejamos tips para estudiar, algunas técnicas que podemos aplicar para tener una mejor concentración, pero también aquí en la guía
no dejan de lado esa parte y nos dan algunas sugerencias para lograr un mejor estudio de toda nuestra bibliografía. El objetivo de esta sección es mejorar su preparación para la aplicación de los instrumentos. La primera que nos menciona es organizar el tiempo para el estudio. Identifique cuántos días faltan para la aplicación de los instrumentos. Defina el número de días a la semana que planea dedicar al estudio. Decida cuántas horas va a estudiar cada día sin interrumpir sus otras obligaciones. Programe las sesiones de estudio. Realice un calendario personal para distribuir los aspectos a evaluar entre el tiempo disponible para su estudio. Dedique más tiempo de estudio a los temas que considere su mayor debilidad o preocupación. De preferencia, estudie en un lugar cómodo, iluminado, ventilado, con temperatura adecuada y libre de distracciones. Estudie con tiempo. Dejar todo para el final provoca estrés e impide la concentración adecuada. Son consejitos que nos dan, que como maestros en algún momento hemos también dado a nuestros alumnos, pero es el momento ahora de aplicarlos en nosotros. Así de fácil. Entonces hay que estar concentrados, relajados, buscar un espacio, un tiempo, no dejarse llevar, porque de aquí al día del examen todo va a ser estudiar. Hay que dedicarnos tiempo para todo, para distraernos y para estudiar. Y con estas distracciones pues va a ser bien fácil el estudio en esta casa. Ya la niña dijo, ¡ay, no! Entonces habrá que buscar el espacio para poder realizarlo. También nos da otro apartado que es otra sugerencia: cómo aprovechar la bibliografía básica para el estudio. Aquí ya empiezan con cositas un poquito más técnicas, ya más. La primera es compilar la biografía, o sea, reunir todos los documentos que se nos mencionan para tenerlos a la mano para la consulta y nuestro estudio. Leer para comprender. No es lo mismo leer para memorizar. Entonces habrá que ir comprendiendo lo que estamos leyendo. Con base en su programación, lea gradualmente los materiales de estudio. Para ello, realice ejercicios de predicción a partir de títulos y subtítulos de libros y capítulos. Fije el objetivo de cada lectura. Por ejemplo, identificar los aspectos fundamentales de los procesos de desarrollo infantil. Explicar la influencia del entorno familiar y sociocultural en el aprendizaje de los alumnos, etc. Subraye las ideas principales y secundarias del texto. Relacione las ideas principales de modo que pueda construir un texto coherente con continuidad lógica. Realice ejercicios para expresar con pocas palabras lo sustancial del texto. Identifique y defina conceptos clave. Es importante que siempre realice este tipo de actividades con el propósito de comprender el contenido de los textos. Conocimientos previos. Cuando estudie, utilice sus conocimientos previos e intente relacionar la información con la que ya sabe. De esta forma facilitará la adquisición, asimilación y comprensión de nuevos conocimientos. Otra sugerencia es esquemas organizadores de texto. Bueno, pues en base a la información que tengamos, pues podemos elaborar algún cuadro sinóptico, mapas mentales o conceptuales, cuadros comparativos, toda estructura que a nosotros nos pueda servir para ir formando un conocimiento de lo que estemos leyendo. No precisamente porque aquí nos menciona un cuadro sinóptico quiere decir que a base de cuadros sinópticos voy a aprender.
es de acuerdo al tipo de aprendizaje que tenemos cada uno en casa, ¿sale? Entonces, hay a quienes se les facilita mucho al escribir y lo van aprendiendo o lo van asimilando. Hay a otros a quienes se nos facilita grabarlo, escucharlo y como que lo retenemos o lo vamos comprendiendo un poquito más. Ya cada quien sabe de qué manera puede hacer su estudio. Preguntas y respuestas. Nos sugiere redactar preguntas y respuestas que ayuden a mejorar la comprensión del texto. Otra sugerencia más es estudiar en grupo. Esta modalidad de estudio tiene la ventaja de trabajar en colaboración, lo cual resulta muy formativo. Se comparten materiales, se despejan dudas mediante el análisis y la discusión colectiva. Aquí los círculos de estudio que podemos generar con nuestros compañeros y nuestros amigos. También nos dan sugerencias para responder el examen. Nos dice que el examen de selección consiste en una prueba de opción múltiple. Por ello, además de estudiar los aspectos a valorar, es importante que se emplee estrategias adecuadas para responder este tipo de instrumentos. Y nos menciona qué es lo que se debe de tomar en cuenta durante la aplicación del examen. Nos dice que una vez que estemos sentados frente a nuestra computadora, que estemos listos ya para iniciar el examen, hay que tener en cuenta un determinado tiempo para responder las preguntas, trabajar con eficacia y considerar algunas recomendaciones. La primera, trabaje lo más rápido y cuidadosamente posible sin invertir mucho tiempo en cada pregunta. Hay que recordar que hay un límite de tiempo que no es hasta que se termine, es de 9 a 12. Entonces tienes que distribuir tu tiempo entre cada una de las preguntas. Examine todas las opciones antes de hacer su elección final. Cada pregunta te va a dar diferentes respuestas opcionales. Tienes que analizar cada una de ellas antes de seleccionarla, porque recuerden que al seleccionar y avanzar ya no puedes regresarte a la pregunta anterior para corregir. Lo que contestes así se queda y no hay opción para rectificar alguna respuesta. Adopte una estrategia para responder preguntas difíciles. Aquí nos menciona que evidentemente se enfrentarán con preguntas que les parecerán más difíciles de resolver que otras. La aplicación no permitirá navegar entre preguntas, por lo que se les sugiere adoptar una estrategia para responder las preguntas difíciles. O sea que aquí es un de Tin Mari. No tienes opción, no. Las más difíciles, si no lo estudiaste, la respuesta no te va a llegar por obra divina. Es tratar de hacer memoria, recordar lo que estudiaste para poder contestar. O en el final de los casos, utilizar la lógica. Lo que para ti es lo más lógico, pues trata de contestarlo. Cuando estamos aplicando exámenes, yo siempre les digo a mis niños, lo más difícil déjenlo para el final. O las preguntas que no entiendan, déjenlas al final. Si siguen teniendo dudas, pues ya me preguntan y yo les apoyo. En este caso no vamos a poder hacer eso. No vas a poder dejar preguntas sin resolver, porque si no contestas, no avanzas. Bueno, aquí un paréntesis. Cuando el examen de ingreso, Ajá. tengo el recuerdo de que te la podías saltar y se iba marcando en azul o en otro color y al final podías regresar. Pero, por ejemplo, tenía como dos opciones como de confirmar o avanzar. Entonces, ya le das confirmar, pues ya no puedes. Pero si dabas como avanzar, sí te dejaba regresar y corregir. Ajá. Entonces, como que algo así, pues ya tiene tiempo que pasó eso, pero algo así era el examen. Entonces, esperemos también ver cómo está el simulador y si nos da esa opción. Pues ojalá que sí nos dé la opción, por si tenemos alguna duda y poder rectificar más adelante. Ojalá que sí se nos dé, porque si no va a ser, pues ahora sí que Ave María, dame puntería y esa va a ser la respuesta. Al final,
Pues ahora sí que estamos en manos de papá gobierno y vamos a ver cómo nos va. Pero el mejor consejo es estudiar. No se estresen, no se agobien de más. Lo que alcancen a estudiar, lo que puedan estudiar, con eso. Porque tanto estrés no nos va a dejar concentrarnos. Entonces, lo poco o mucho que logremos estudiar estos días, que sea bien estudiado y bien asimilado. Y no ir a medias o ir en blanco. Ok, entonces seguimos. Ok, vamos a continuar. En esta parte de la guía nos da algunos ejemplos de los tipos de preguntas y respuestas que van a venir. Cabe aclarar, como lo dijimos en un principio, que va a ser un instrumento de opción múltiple, pero dentro de esa opción múltiple vienen varias opciones o varios tipos de preguntas. La primera, pues, es la identificación de información, donde se te va a presentar un caso práctico que obviamente está relacionado con nuestro entorno, con nuestro contexto como docentes, y tú tienes que seleccionar la opción que represente ese caso, ¿sí? que ejemplifique ese caso como tal. Entonces, es como te dan la información y pues tú tienes que detectar cuál es la correcta. La número 2 es relación de columnas, igual es de opción múltiple, pero en este caso, pues tú tienes que, te dan nuevamente un caso, un ejemplo práctico y te dan pues las opciones para que relaciones entre columnas. Aquí nos dan, por ejemplo, educación y conceptos. ¿A qué se refiere con educación inclusiva? Tienes que buscar la opción. ¿Y a qué se refiere con educación de excelencia? Y buscar cuáles son sus conceptos. ¿Sí? Y la número 3, que es la respuesta múltiple. En también nos da, por ejemplo, aquí un listado de unos ejemplos. Nos da el listado que debe considerar el docente para realizar el trabajo en el aula con base en los principios de modelo educativo y del plan y programa de estudio para la educación básica. Y nos da las opciones que nosotros debemos de identificar. Pueden ser, o bueno, aquí como nos lo pide, de esa lista vas a seleccionar 3. ¿Sí? ¿Cuáles de esos 3 están en las opciones? Importante, si se fijan, no nos están preguntando de forma directa conceptos, ¿sí? Era lo que comentabas hace ratito, no se trata de memorizar, sino de entender, de comprender. No te van a preguntar como tal, ¿qué es la educación? O espero que no lo sea así, sino que a través de casos prácticos tú vas a demostrar que conoces qué es la educación, que conoces los diferentes artículos que hablan sobre la educación, las diferentes leyes, reglamentos, protocolos, y con esos conocimientos pues vas a demostrar, ¿vale? Son los 3 tipos de pregunta que se nos hacen. También nos dan algunas recomendaciones generales para lo que es antes de la aplicación. Como lo mencionamos hace ratito, pues verificar todas las condiciones que se nos dan, que los equipos cuenten con las indicaciones o con las características necesarias, realizar pruebas con nuestras cámaras para ver que funcionen, leer la convocatoria nuevamente para que no haya ninguna duda, estudiar con tiempo, con anticipación, y nos dan una muy importante que es descansar los días previos al examen. Como les dijimos en un principio, sí es importante estudiar, sí es importante tener ese compromiso para poder tener una buena evaluación. Sin embargo, también el descanso es importante, ¿sí? El no estresarte tanto, porque luego al final te vas a bloquear en el examen y de nada va a servir todo el esfuerzo que has estado haciendo, todo lo que has estudiado. Entonces, mantenerse relajado días antes del examen. El mismo día de la aplicación, levantarte con tiempo, organizar tus cosas, tener tu espacio liberado, un espacio donde te sientas a gusto, cómodo, ver que la computadora funcione bien, o sea, prever todo, no 15 minutos antes del examen,
Si es posible, media hora, 45 minutos antes. Leer atentamente todas las indicaciones que se vayan dando, eso es importantísimo. Leer todo lo que se nos da, todo lo que se nos ofrece, las indicaciones con muchísima atención. Nos dice también que la página va a estar media hora, habilitada media hora antes, ¿sí? Entonces también eso es muy importante. Bueno, nos menciona que no utilices gorras, lentes de sol o cosas que puedan como interrumpir la detección facial. Obviamente este tipo de lentes que sí los necesitamos, pues eso sí están permitidos. Entonces, nos habla de que si lo haces en algún, ay, perdón, otra vez. Nos dice que también si lo llegas a hacer con cubrebocas, lo tienes que retirar para capturar la imagen al inicio de la valoración, en caso de ser necesario. Y pues también mantenerte calmado, relajado y ver que todos los datos también estén de forma correcta, que tus datos sean los adecuados. Tener a la mano también tus documentos de inscripción y todo por cualquier duda que surja. Y después de esas sugerencias nos da situaciones o causales para que la aplicación del examen, de la valoración del instrumento sea cancelada. Hay que prestar mucha atención en esto. Vamos a verlas de forma general. Primero que nada, la identificación de 2 o más equipos conectados en el mismo espacio físico de manera simultánea, siempre y cuando la detección de cadenas de respuesta sean idénticas en más del 80%, pero para el mismo tipo de valoración. Es decir, que si tú te quieres juntar con un grupo de amigos a hacer el examen, no va a ser posible, ¿sí? No puede haber más de dos computadoras haciendo el examen. Obviamente esto para evitar que se hagan grupos grandes y compartir respuestas, y esas respuestas para ser canceladas tienen que coincidir en el 80%. Pero, tantito aquí, o sea, ¿cómo te explico? Este apartado como que puede crear mucho conflicto. ¿Por qué? Porque sabemos que hay familias de maestros, papás maestros, hermanos maestros, viven en la misma casa. Ok, a lo mejor uno estará en su recámara, otro en la cocina, otro en la sala, otro en el comedor, distribuidos para no estar exactamente en la misma habitación. ¿Estamos de acuerdo? Pero volvemos a la anécdota que les conté en uno de los episodios anteriores. Estudias para lo mismo. Te preparas para la misma pregunta que no solamente va a contestar un maestro, sino que van a contestar miles de maestros. Y si casualmente en tu familia hay más de 2 o 3 maestros viviendo juntos, se prepararon al mismo tiempo, empezaron a la misma hora el examen, porque fue a la hora que les dejó accesar a la plataforma, y van contestando de manera similar o igual, porque la respuesta, están seleccionando las respuestas correctas. Hay cómo o quién te va a asegurar que no te lo van a invalidar. O sea, a lo mejor me estoy yendo muy extremo, pero hay casos, o sea, conozco compañeros que viven con sus hermanos, los 3 son maestros, los 3 entraron al proceso, van a valorarse el mismo día, a la misma hora. Hay quien asegura que no se les tome como si estuvieran haciendo trampa. Pues esperemos que no se den esos casos, esperemos que no se presenten esos casos, y pues que la Secretaría o la UCICAM pues considere esas situaciones. O sea, porque habrá casos que no se junten a propósito, como lo decías, para entre amigos y contestamos entre todos el examen. No, pero si hay familias que son maestros, entonces pues no se van a poder estar ayudando.
pero sí van a estar conectados al mismo tiempo. Claro. Sí, son situaciones que se van dando, esperemos que no nos surjan mucho. No, ojalá que no. Nuestra siguiente situación sería entablar comunicación con otras personas durante la valoración, por eso te van a estar grabando para que no hables con alguien Para más. que no ajá. Transcribir parcial o totalmente las preguntas de la valoración para evitar pues que a los que les toque el día siguiente, ay, ya tengo la respuesta. Detección de actividad inusual, es decir, algunas aplicaciones que estén corriendo al mismo tiempo en el dispositivo, como por ejemplo son algunas para conectar la computadora de forma remota, para transmitir en alguna pantalla o algo. Entonces, obviamente el sistema las va a detectar. No tener habilitada la cámara o que se interfiera la imagen en el transcurso del examen y la identificación de patrones de respuestas atípicos a los sustentantes. También nos dice que en caso de que se identifique que algún sustentante tomó llamadas, fotografías, realizó videograbaciones, compartió o distribuyó información de los instrumentos de valoración. Es decir, no lo puedes compartir No. en ninguna forma. Y consultar información en algún medio electrónico, material impreso o tener interacción en redes sociales durante la aplicación del instrumento de valoración. Es decir, tú tienes que estar concentrado como si En tu estuvieras examen. yendo de forma presencial a aplicar tu examen sin ninguna distracción. Así es. Y nos da las recomendaciones después de la aplicación. Son pocas, las cuales consisten en consultar los resultados del proceso para la promoción horizontal en la página de lo que es la UCICAM y nos da la página del proyecto Venus. Estas se van a dar a partir del 30 de agosto del 2021. Y el participante debe permanecer atento a las llamadas o correos electrónicos de parte de la autoridad educativa, es decir, estar atentos después de la aplicación los días posteriores por en caso de que haya alguna información extra. Así es. Y pues al final de cuentas nos dice que el reporte individual de resultados contendrá la ponderación de los elementos multifactoriales que conforman su resultado global. Nos va a dar la página y todo lo que se necesita. Nos dice que nos van a dar una lista ordenada de resultados por entidad federativa, tipo de sostenimiento, nivel, servicio o materia educativa. Muy y pues bien. así terminan esas generalidades. Y ahora sí viene pues la bibliografía de estudio, la bibliografía general. Ahorita no la vamos a analizar porque pues es bastante extensa. Ahorita quisimos hablar como de forma general de todas estas instrucciones, características que se nos está pidiendo para presentar nuestro examen. Es una lista bastante amplia. Simplemente de lo que es la bibliografía general son 21, no es cierto, 28. Y luego ya viene bibliografía específica para docente de primaria. De ese son 20 más 48. Y bibliografía complementaria son 3. 48 son 51. Y al final viene documentación y sitios de interés. Entonces, es una información bastante amplia. Creo yo que sí sería importante irla revisando. Hay algunos documentos que nosotros ya conocemos o que nosotros hemos visto. Eso también es importante. Yo cuando lo vi sí me asusté porque dije, ay, son muchos. Es mucho. Pero ya viéndolos poco a poco, realmente son algunos que ya conocemos. Ahorita, déjenme ver si lo encuentro. Pero había una parte donde mencionaban una de las guías nacionales que se nos dieron para un consejo técnico. Entonces, pues es una guía que tú ya analizaste, que tú ya viste, que tú ya estuviste comentando con los compañeros, entonces pues va a ser un poquito más sencillo. Entonces sí sería importante como ir discriminando los documentos que ya sabes o que requieren muy poco estudio y darle prioridad a los que no conoces. No lo ubico o no sé de qué es algo, indago un poquito más. Así es. No quiere decir que no les vas a hacer caso a los otros, no. Sí les vas a No. tomar cuenta, pero a lo mejor les vas a dar prioridad a otros. Ajá, o sea, enfocarte en lo que no conocemos o en lo que no se conoce
y ya al final, pues darle una repasada a lo que ya has visto, a lo que ya conoces. Si se han trabajado en los consejos técnicos, a lo mejor no tanto como que leer el documento, sino las notas que tomaste durante el consejo y ya dices, sí, hablamos de esto, ya me acordé, ya sé que, o sea, a lo mejor ya no tanto el documento en sí, sino con las notas que ya uno va tomando dentro de los consejos técnicos, te pueden ayudar muchísimo para el estudio. Exacto, exacto. Entonces, pues les vamos a dejar los links también para que puedan descargar esta convocatoria y pues también avisarles que vamos a estar sacando algunas cápsulas informativas, analizando algunos de los documentos que se van a estar solicitando para Así el es, estudio. así es, maestra. Con esto, entonces, compañeros, estamos cerrando el análisis general de esta guía de estudio. Como les comenté, vamos a estar sacando información, videos alternativos, donde ustedes pueden consultar la información referente a los diversos libros, archivos, información que se nos da para poder estudiar para esta valoración. ¿Sí? Así Igual es. cualquier duda que tengan, pues nos las pueden hacer llegar también al respecto. Ok, muy bien, maestra. Creo que estuvo bien haberla analizado porque hay muchas cosas que no estábamos del todo seguros, sobre todo las especificaciones que deben de tener los equipos. Entonces, bueno, ya con esto va a ser un poquito más fácil de que los compañeros puedan digerir la información y poder estar al tanto de lo que se necesita para la hora de la aplicación de los exámenes. Pero bueno, cambiando un poquito de tema y con todo el trabajo que se está viniendo de manera administrativa para fin de ciclo escolar, en este consejo técnico se mencionaron mucho las fichas que hay que llenar de cada uno de los alumnos. Es mucho trabajo, sí, pero pues también recordemos que somos formadores en valores, que debemos de ir siempre con el estandarte de la ética, de la veracidad, y por ahí en diferentes grupos de Facebook, yo creo que ya me van a sacar de esos grupos porque nada más los ando quemando, pero no digo cuáles. Ya se están vendiendo las fichas descriptivas. Te ofrecen el paquete de 30 fichas, no sé la verdad en cuánto, pero ya están llenas para que tú nada más les pongas el nombre del alumno al cual le quieras asignar cada ficha. Entonces, no se vale. Yo sé que es mucho trabajo, que es bien complicado. Entonces, no se vale que hagan eso porque van a dar información que no es verídica, van a etiquetar niños que no se lo merecen. Entonces, cada niño es distinto, cada niño tiene diferentes necesidades y es lo que se tiene que plasmar en esas fichas, no es llenar por llenar. Porque si no, esa información no va a servir. Entonces, no se vale. Por hacer negocio, porque quien lo hace es por hacer negocio y quienes la compran es para facilitarse el trabajo, pueden terminar perjudicando a los niños porque el maestro que recibe esas fichas pues se va a quedar con una imagen de esos niños y a lo mejor es una imagen errónea. Entonces, y no saben la riqueza pedagógica que se puede obtener de esas fichas. Les comentaba que es increíble la riqueza pedagógica que se pueden encontrar en esas fichas, o sea, de verdad, y es un proceso de reflexión para saber cómo están los alumnos, cómo se van, pero también qué hiciste tú como docente para intervenir con ellos. Entonces, de verdad, dense la oportunidad, sé que es mucho trabajo, pero dense la oportunidad, compañeros, de verdad, para valorar y para hacer ese ejercicio que nos va a servir de evaluación y de autorreflexión. ¿Sí? Así es. Es mucho trabajo, pero bueno, ya ahora sí que será cuestión de cada uno, de cada quien, si quiere hacer un buen trabajo o nada más entregar por entregar. Así es.
Y pues con esto estamos cerrando nuestro episodio del día de hoy. Estamos concluyendo, no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes por apoyarnos, por esta respuesta tan bonita que hemos recibido de todos ustedes. De verdad, les agradecemos muchísimo el apoyo y pues los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales en el salón. Se las voy a mencionar. Les compartimos nuestras redes para que nos sigan y sigan creciendo como comunidad. En YouTube nos van a encontrar como en el salón, en Twitter como en el salón 1, en Facebook nos encuentran como en el salón podcast, igual que en Instagram, y en Spotify nos encuentran como en el salón. Y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En Twitter a mí me encuentran como Teis-GR. En Facebook me encuentran como Maestra Tei, como página de Facebook, o como Maestra Tei González, como mi Facebook personal de maestra. Y en Instagram como Tei-RG. Y a mí me encuentran en Instagram como VirilisGR. Muy bien. Y pues no nos queda más que agradecerles, invitarlos a que se pongan las pilas para estudiar, que no lo dejen pasar, ya estamos a tiempo, que nos queda, se nos está pasando un poquito de tiempo para estudiar y salir con los mejores resultados. Así es. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y comenten lo que quieren de lo que quieren que hablemos, algún tema en específico, algún documento que quieran que analicemos y con gusto pues, lo vamos a hacer. Claro, nos sirve a nosotros de repaso y a ustedes también para estudiar, entonces podemos empezar a crear nuestros círculos de estudio, nos piden documentos, los analizamos, se los pasamos y vamos estudiando entre todos para que no nos gane también el tiempo y estar bien preparados para la hora de nuestros instrumentos. Así es. Entonces nos despedimos, compañeros, que pasen una muy bonita semana, que se la pasen muy bien. Nos vemos, que estén bien, nos vemos la próxima en el salón. Bloopers. ¡Moriste, canalicheto! Perdón. Venga, ya me enojé. Te tenía que hacer despertar, güey. ¿Cómo digo? ¿Qué digo? Te encuentras en el área de Pueblo Nuevo. ¿Qué pedo? Ni siquiera soy en Pueblo Nuevo, Alexa. Y nadie te preguntó. Equivócate más, Stacy, porque se nos están acabando los bloopers. ¡No! ¡No! ¡No quieres dar los bloopers! Ya estamos agarrando.